Ponencias del Tercer Congreso Mundial de la Quinoa, Oruro, Bolivia, martes 16 de marzo del 2010, Pabellón A, primera sesión. Doctor Raúl Araúz Velasco, quien es docente emérito de la Facultad de Derecho, ex decano de la misma facultad, ex diputado nacional, fue director de posgrado de la Universidad Técnica de Oruro y actualmente funge como secretario general de la Universidad Técnica de Oruro. Él va a tener la oportunidad de exponer la quinoa como recurso natural y al ordenamiento jurídico. Dejo en manos del doctor. Buenas tardes. Como hemos esperado 1 hora y media, me acordé de un verso de un poeta de la Guerra de la Independencia de Bolivia, el poeta Huaypalimachi. Y él decía en quechua, para los que saben quechua, decía: Huayllacuayllaca purini con caemorata más aspa, kunatri mana tarispa y acariciario aspa. Quiso decir que estoy buscando, llorando la hierba del olvido. Y ahora que no encuentro, me estoy muriendo llorando, ¿verdad? En realidad, un poco simboliza esta poesía que hemos esperado, pero al contrario de lo que decía Huaypalimachi, estamos felices de esperanza, ¿verdad? Con ese sentimiento de esperanza, voy a empezar mi conferencia situando la quinoa como recurso natural en el ordenamiento jurídico de Bolivia, en el ordenamiento jurídico nacional. Los abogados sabemos, y todos sabemos, los ciudadanos, que el derecho es una norma de conducta que al regular la conducta de los individuos y de la sociedad declara derechos, modifica derechos y extingue derechos. Lo que quiere decir, una verdadera protección de un recurso natural como la quinoa tiene que estar dentro del marco del ordenamiento jurídico nacional y dentro del ordenamiento jurídico internacional. Solo de esta manera vamos a proteger realmente nuestros recursos naturales como patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados. Dentro de este marco, la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, en su artículo 348 dispone: son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Esta disposición constitucional ha elevado al rango máximo del ordenamiento nacional la protección y la defensa y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en Bolivia y dentro de los recursos naturales la quinoa. El inciso 2 del artículo 348 dispone: los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. Esto quiere decir que los recursos naturales no son simples recursos de aprovechamiento ordinario, deben responder a políticas de estrategia de desarrollo regional y nacional. Y es de interés público, significa que es de interés de la colectividad, que es de interés de todos, que no es solamente para unos, sino
sino de interés y beneficio de todos. Y en el artículo 348 establece el deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar, de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como el mantener el equilibrio del medio ambiente. En la primera parte, la Constitución Política del Estado establece el derecho a los recursos naturales, pero en la segunda parte establece el deber de cuidar, de proteger de manera racional, de manera sostenible, manteniendo el equilibrio ecológico. Porque el derecho siempre establece derechos, pero paralelamente fija deberes y fija obligaciones. Dentro de ese marco de la Constitución Política del Estado, tenemos la Ley 1921 de fecha 26 de noviembre de 1998, inclusive anterior a la Constitución Política del Estado. Esta ley declara como patrimonio natural, genético y cultural de Oruro y de Bolivia como parte del mundo andino la quinoa y todas sus variedades. O sea, esta ley de 1998 se adelantó un poco a la Constitución Política del Estado y declara la quinoa como patrimonio de Oruro y de Bolivia, patrimonio genético, patrimonio cultural, patrimonio natural. Patrimonio quiere decir en derecho el conjunto de bienes, derechos y acciones. Esta ley está diciendo que Oruro, Bolivia, dentro de la soberanía de Bolivia, tiene derecho a la producción, tiene derecho a la comercialización, a la industrialización, pero cuidando su conservación ecológica, su conservación, porque patrimonio quiere decir tener, pero no acabarlo, quiere decir tener, aprovecharlo, pero para conservar para las futuras generaciones. Además, declara patrimonio cultural. Esto es muy importante para el mundo andino. Esta ley nos está diciendo que producir la quinoa no es solamente roturar la tierra y echar la semilla y producir materialmente la quinoa. Producir la quinoa significa actuar dentro de la filosofía y la cultura del mundo andino. Significa entender la cosmovisión, la visión que tiene el mundo andino sobre el universo, sobre la sociedad, sobre el hombre, sobre la vida y sobre la muerte. Esa es la filosofía. Pero quiere decir que producir quinoa es producir culturalmente dentro del marco de cómo vivir, cómo organizar la vida, cómo respetar las creencias y cómo aprovechar los saberes que tiene el mundo andino al cultivar este producto natural. Es también entender y comprender sus leyendas, sus mitos, inclusive entender los cuentos, inclusive los chistes que culturalmente se elaboran en el proceso de la producción, la cosecha, el aprovechamiento, inclusive en el momento de servirse la quinoa en un ambiente de fiesta comunal. Esto quiere decir que es patrimonio cultural, lo que significa en síntesis, sembrar quinoa es sembrar con la filosofía, con sus creencias, con sus valores y con la cultura que tiene el pueblo andino al producir este importante recurso natural. Esta ley se trabajó en el Congreso de Bolivia en momentos
de una información que recibimos que había dos científicos norteamericanos que estaban intentando patentar en Estados Unidos como un producto, como una creación científica de ellos. Y entonces nos preocupamos de presentar el proyecto de ley y aprobarlo. En el artículo 4 de esta ley, como respuesta a la emergencia nacional que teníamos, se dispone que el gobierno de entonces debe defender en todas las instancias nacionales e internacionales la quinoa como producto de Oruro, de Bolivia y del mundo andino. El gobierno, después de esta ley y de todas las acciones parlamentarias que se realizó, después de un tiempo informó al Congreso Nacional, expresando que logró, a través de la FAO y la presión de los organismos internacionales, logró que estos dos científicos desistieran de su intento de patentar la quinoa. Esta ley ya ha jugado un campeonato y pensamos que hemos ganado ese campeonato, pero los campeonatos se arman cada año y entonces hay que estar preparados siempre para no ser derrotados y no ser sorprendidos. Posteriormente, también el Congreso Boliviano, ahora Asamblea Legislativa Plurinacional, ha aprobado otra ley, la Ley 2141, de fecha 25 de octubre del 2000, que declara Salinas de Garza y Mendoza de la provincia Ladislao Cabrera del departamento de Oruro como capital de la quinoa real de Bolivia, con el propósito de fomentar la producción, comercialización, investigación e industrialización de este producto. Según el diccionario de la lengua española, la palabra capital significa esencial, fundamental, relativo a la cabeza. Por tanto, la ley que declara Salinas de Garza y Mendoza le declara como algo esencial, como lo fundamental, como la cabeza de Bolivia en relación a la producción de la quinoa, y que siendo capital, por esta disposición merece toda la atención de las autoridades, de la sociedad y de todas las bolivianas y bolivianos, porque es el foco de atención, es el foco de interés de todo el país como capital productora de la quinoa. Y posteriormente se aprobó la ley 3024 de fecha 13 de abril del 2005, en su artículo primero declara de prioridad nacional y regional para Oruro la construcción y funcionamiento de una planta procesadora de quinoa en Salinas de Garza y Mendoza del departamento de Oruro. Esta ley, que fue aprobada en 2005, hace 5 años, tenía el objetivo de lograr un apoyo tecnológico a la producción de la quinoa, mejorando la comercialización y la industrialización. Pensamos como conclusión final que todo aquello que necesitamos defender, proteger y conservar tiene que estar dentro del marco jurídico. Dentro del marco jurídico nacional, como también dentro del marco jurídico internacional. Esta universidad, la Universidad Técnica de Oruro, tiene ya bastante experiencia en trabajar en esta materia. En la década de los 90, les estoy hablando de 93, y todas las bolivianas y bolivianos sabemos que la carne de llama
la carne de los camélidos estaba estigmatizado porque hasta los neurólogos nos decían no deben comer porque tiene triquina y cisticercosis. Eso se decía. Y en Oruro la carne de llama no pasaba de un mercado que está en esta zona. La Universidad Técnica de Oruro elaboró un programa que se llamaba el Aire Social Universitario, el trabajo de reciprocidad entre la universidad y el pueblo, y finalmente organizó un evento científico como el que estamos viviendo ahora, el primer simposio científico internacional sobre las tres zoonosis en octubre y noviembre del 95. Invitamos a este simposio científicos europeos, científicos americanos, invitamos todas las facultades de medicina, principalmente a los colegios de neurólogos. Científicamente los hemos denotado, les hemos demostrado que la carne de llama es la mejor carne y no tiene ni triquina ni cisticercosis. Y a partir de este evento, esta es la memoria de este evento, nuestra carne de llama ha sido liberada de toda la estigmatización y ahora es uno de los recursos naturales más importantes que tiene Oruro y Bolivia. Bueno, aquí vamos a acabar y muchas gracias. A los públicos que quiera hacer alguna pregunta, vamos a, por el limitado tiempo que tenemos, vamos a permitirnos hacer 3 preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene la palabra. Venga aquí. Por favor, no solamente para preguntarle cuál sería la posición boliviana actual, el marco jurídico boliviano actual, sobre el tema de certificación internacional de la quinoa. Bueno, el criterio jurídico nacional está escrito en la Constitución Política del Estado, que declara los recursos naturales de interés público y de interés nacional. Cualquier certificación, este es criterio personal, tiene que estar de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Bolivia y las leyes que las he expuesto. Entonces, como todo derecho internacional, todo el derecho internacional tiene sus fuentes, pero de todas maneras, de acuerdo a nuestra Constitución, los convenios y toda disposición internacional, excepto los tratados de derechos humanos, está después de la Constitución Política del Estado. Gracias. Sí. Sí. ¿Cuál es su opinión de que la quinoa pudiese ser parte de la lista de especies? ¿Cuál es su opinión de que la quinoa pudiese ser parte de la lista de especies que incluye el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos de la FAO? Bueno, yo estuve en Naciones Unidas en Ginebra en 2000, en el grupo de trabajo sobre pueblos indígenas. Y nosotros consultamos y dijimos lo siguiente: nuestros camélidos actualmente están ya criados, aprovechados en muchas partes. Lo mismo va a pasar con la quinoa. Tendríamos que pedir una compensación. Y ellos nos dijeron, en aquel foro de Naciones Unidas, nos dijeron
pero ustedes también aprovechan otros productos que no son suyos. Entonces, nosotros hemos empezado a trabajar esto con algunas autoridades originarias. Si bien no podemos pedir una compensación, tendríamos que plantear la creación de un fondo que aporte los países desarrollados que están aprovechando nuestro recurso natural, los camellos, la quinoa, para que ese fondo sirva para poder desarrollar mejor, para conservar como producto, como dice nuestra ley, como patrimonio natural y cultural. Creo que de este Congreso debe salir una posición de esta naturaleza. Tenemos que exigir, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, que nuestras llamas estén bien criados y que vendan miles de dólares y que lo aprovechen y que llegue el momento en que como el estaño nos compita en el mercado mundial. Creo que estamos a tiempo de que no podemos permitir eso. Tenemos que actuar con normas políticas nacionales, pero este Congreso debe apuntalar algún planteamiento para pelear la protección y la compensación de nuestros recursos naturales a través de las normas jurídico-internacionales. Créditos. Filmación: Rubén Ramiro Miranda Colque. Sandro Santos Moyo Poma. Edición: Rubén Ramiro Miranda Colque.